Buen mediodía para todos, o buenas mañanas todavía, son buenos días para todos. Yo pensaba cuando cantábamos la canción, nuestras manos otra vez estrechamos, nuestros puños otra vez estrechamos, y los que están en Zoom, bueno, nuestros emoticones estrechamos. Pero bueno, son tiempos que corren y que debemos ser sabios en el actuar. Vamos a orar y vamos a seguir con Hechos, capítulo 1, versículo 12. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por Jesucristo. Pedimos que bendigas este momento de estudio de la palabra. Señor, gracias por poder tener la Biblia. Habla a nuestros corazones, Señor, y anhelamos entender más de ti, Señor. Gracias por poder juntarnos y gracias por la libertad que hay en Cristo para poder venir delante de ti, Dios, y alabarte. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, el micrófono está apagado y todo el mundo me está escuchando, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno, entonces lo voy a correr porque está apagado, así que no tiene mucho sentido. Quiero invitarlos con sus Biblias hasta ir hasta el libro de Hechos, capítulo 1. Nosotros habíamos terminado en el estudio de la semana, hace un par de semanas, cuando, nada más y nada menos, el Señor Jesús había ascendido. Y tenía una orden clara en el versículo 4 dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, la promesa nada más y nada menos que del Espíritu Santo de Dios. Yo pensaba, ¿no? Un poco lo mencioné, quedarse en Jerusalén, cuando para los judíos Cristo era el blasfema de los blasfemas y por lo tanto sus seguidores también. Para los romanos, aquellos que habían estado velando en la tumba y que luego de lo que pasó, quedó todo como que, bueno, habían robado el cuerpo sus discípulos, lo cual también los convertía enemigos del imperio, ¿no? Y sin embargo la orden era quedarse en Jerusalén. Quedarse en esta ciudad, no esconderse, no huir a las montañas, no irse a los campos, sino quedarse en la capital. Y pensaba de cuántas veces cada uno de nosotros, agobiados por las situaciones de esta tierra, las tentaciones o los conflictos que podemos llegar a tener con personas que no aman a Dios, queremos huir, queremos meternos en el medio de la nada y sin embargo somos llamados a estar en medio de, pero no ser parte de, y hacer luz. En el versículo 12 dice allí, entonces volvieron a Jerusalén después de que se llama, desde el monte, que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los discípulos cumplieron en obediencia el mandato del Señor Jesucristo. Dice que está camino de un día de reposo. Es una expresión que se utiliza para decir que algo está cerca. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el día del reposo no se puede trabajar y ellos habían llegado en las interpretaciones de las escuelas rabínicas a poner un límite de cuánto podían caminar. Y ese límite eran aproximadamente unos 900 metros actuales. Y lo que se está diciendo era, bueno, este monte estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, una distancia cercana. Dice el versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. En el versículo 12 encontramos la obediencia directa.
Ahora en el versículo 13 vamos a encontrar qué características tenía esa obediencia, o qué más había atrás de esa obediencia. Y vamos a ver varias cosas de esas, pero la primera que encontramos es que estaban juntos, estaban unidos. Dice ahí que estaban en el aposento alto. Ustedes se acuerdan que el aposento alto fue el lugar donde el Señor Jesús celebró, ¿se acuerdan?, la última cena. Para mí esto fue interesante porque ellos volvieron a estar no en el mismo lugar, no era el mismo aposento alto, pero sí era una parte de la casa que se tenía en el segundo piso, donde era como una especie de salón multifunción, perdón. Algunos la utilizaban como acá para hacer reuniones, otros guardaban cosas, variaban los tamaños, algunos incluso la usaban para hacer cenas, como leemos en la última cena, pero los discípulos vuelven a ese lugar de la casa, no es la misma casa, pero ese lugar de la casa donde tuvieron aquella última cena. Y es interesante pensar en esos momentos, ¿no? Después del Cristo ascendido, de que pasó días enseñándoles a ellos en presencia, estar esperando juntos, los discípulos, los apóstoles, esperando la promesa. Y muchas veces el esperar es algo difícil, pero cuando esperamos con otros que están esperando lo mismo, el esperar se hace más fácil. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando yo me uno con mis hermanos que están esperando a Cristo, que están esperando la redención, que están esperando ver al Salvador, me va a ser más llevadero esa espera que si yo me uno con personas que no tienen la misma esperanza, que no están esperando lo mismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la motivación ya es distinta. En segundo lugar, las conversaciones ya son distintas. En tercer lugar, el ánimo que se puede generar, la esperanza que puede haber, ya es distinta. Entonces, así como en el primer versículo dijimos, los apóstoles y aquellos primeros testigos que vamos a leer ahí en el versículo 15, dice que eran 120, como 120, obedecieron, volvieron a Jerusalén. Bueno, pero parte de eso fue estar juntos, esperar juntos y por lo tanto alentarse, animarse unos a otros. Yo sé que son tiempos difíciles para hablar de este pasaje en medio de una pandemia, pero vuelvo a decir lo que he repetido varias veces, el deseo de Dios es la comunión física. Entiendo y es sabio cuando una persona tuvo un contacto con un positivo, velar por sí y velar por el resto y cuidarse. Eso es entendible. Pero no podemos decir, bueno, ahora vivo mi vida cristiana acá solo en mi casa, total, miro YouTube, escucho alguna alabanza, leo la Biblia, oro, ya está. No. Eso es lo que no quiere Dios. Aislarnos, que cada uno viva a Cristo en su hogar, solo. Sí tenemos que vivir a Cristo en nuestro hogar, pero sí debemos tener este principio, la comunión. Dice ahí que donde moraban Pedro, y ahí va a empezar a nombrar a todos los apóstoles, otras traducciones que a mí me parece que es más certero, dice donde estaban hospedados, porque no era su casa. Y qué interesante, ¿no? La iglesia en la obediencia hospeda, ¿no? Recibe hermanos, se da en servicio a otros. Y por más que, vuelvo a decir, estemos en estos tiempos, hermanos, debemos hospedarnos unos a otros, cuidándonos y siendo sabios, sin duda que sí. Pero no debemos olvidar la importancia para el cristiano de la comunión personal. Van a nombrar ahí a los 11 apóstoles, y luego dice ahí, al final, en el versículo 13, y en el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué tema, no? El perseverar
unánime. Creo que es algo que nos cuesta a todos. Y si uno se sincera, ¿cuándo fue la última vez que podemos leer este versículo y decimos, como iglesia lo vivimos? Perseveramos unánimes en oración. Yo recuerdo bien la vez que estaba Tobías, que estaba Yara en el sanatorio, que paramos todo lo que teníamos que hacer, creo que era a las 7 de la tarde o algo así, porque estábamos unidos rogando al Padre por esas cosas. Y qué bueno y qué necesario en el trajín de lo que tenemos para hacer, abstenernos a cosas como iglesia y decir no, vamos a orar. Y me acuerdo que se suspendió la actividad adolescente porque entendíamos que teníamos que estar unidos orando, que era algo fundamental en ese momento que estábamos pasando. Y la iglesia, cuando está acá, los seguidores de Cristo, esperando la promesa, oraban. No estaban filosofando de la vida, estaban unidos rogando al Padre. Y es interesante que dice ahí, con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Es interesante porque en aquella cultura, como mencioné hace un tiempo en una predicación, el rol de la mujer no estaba bien definido en el sentido de ponerlas como estaban acá las mujeres también orando. Y acá encontramos que se nos dice eso, y se nos dice a la Madre de Jesús y a los hermanos, ¿no? Es interesante porque los hermanos no creían mucho en Jesús. Pero Jesús se le aparece resucitado a uno de sus hermanos y ellos creen. Y acá están. Y a diferencia de que otras religiones puedan decir que María no tuvo más hijos, encontramos en la Escritura que María estaba en oración con sus otros hijos. Y estaban todos reunidos en ese lugar. Y dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 de número. Una cantidad de gente. Y es interesante, ¿no? El pensar en la relación que pueden tener 120 personas estando juntas un buen tiempo, ¿no? Pero cuando la devoción a Dios nos gobierna, no van a haber problemas. Eran 120 personas estando ahí, perseverando unánimes en oración. Cuando perseveramos en oración, no va a haber tiempo para comentarios fuera de lugar. No va a haber tiempo para males entendidos en el te dije, me dijiste, o te miré, o no sé qué. Porque estamos enfocados en el orar, en buscar a Dios, en depender de Dios. Dice ahí que en aquellos días Pedro se levantó, ¿no? Y uno dice, sí, Pedro, el que encontramos cuando tuvo 3 años y medio con Jesús, pionero en muchos quehaceres, en muchas opiniones, en mucho hablar y en mucho hacer. Pero acá vamos a encontrar un Pedro que no es guiado por impulsos, por la sangre que le corría en ese momento, sino que es guiado por lo que dice la Escritura. Y este es el desafío, que el Señor nos cambie a nosotros, que tengamos como Pedro la iniciativa pero que no sea una iniciativa por algo personal, por un gusto, por un querer, sino por lo que Dios quiere, por la dependencia del Espíritu. Dice ahí que Pedro se levanta en medio de los hermanos. Varones, dice el versículo 16, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado de los que prendieron a Jesús. Pedro reconoce escrituralmente que lo que pasó con Judas ya estaba profetizado.
Y a mí esto me llamó la atención porque siempre pensamos en ese Pedro pescador, en ese Pedro que era un hombre rudo, que estaba con las redes, con la barca, pero era un Pedro que tenía conocimiento de la Escritura. Era un Pedro que no se justificaba en decir, bueno, pero yo soy un simple pescador, no. Él identifica lo que dice la palabra de Dios. Y no debemos hacer acepción nosotros. Debemos preocuparnos, interesarnos en saber qué dice la Escritura. En estos tiempos que corren, muchas veces somos engañados o pretenden engañarnos con que la Biblia dice esto y se está cumpliendo aquello. Y por ahí, una de las características que tienen las redes sociales es que repetimos sin investigar. Y a veces leemos algo por ahí, por arriba, y no indagamos mucho a ver si es cierto eso. Sin embargo, nosotros somos llamados a escudriñar, a saber realmente si lo que se está diciendo es conforme a la Escritura. Dice allí en el versículo 16, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y esto me hace pensar en dos palabras, revelación e inspiración. David tuvo revelación en cuanto a lo que iba a suceder. Si bien él escribe esto basado en su vida personal, en lo que se narra en Primera de Samuel, esperen que lo tengo anotado acá, capítulo 21 y 22, nosotros lo estudiamos hace poco, la tradición que tuvo David de parte de Doeg cuando era perseguido, cuando huía de Saúl David. Si bien es cierto que se escribe en ese contexto, recibe una revelación de algo que también iba a pasar. Y recibe una inspiración, una guía divina para escribirlo. Ahora, esto sucedió con David. Nosotros ya tenemos toda la Escritura, todo el mensaje de Dios revelado e inspirado. Es decir, nosotros nos vamos a descubrir cosas que no estén acá. Y tampoco podemos atribuirnos que debemos escribir o afirmar cosas que no estén acá. Porque ya lo tenemos todo revelado e inspirado en la Escritura. Queda en nosotros el indagar, el pasar tiempo, el escudriñar, para que el Espíritu Santo nos revele lo que ya está. Nos enseñe, como dice Primera de Juan, lo que es verdad. Ahora, el versículo 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Yo no sé cómo habrá sido la relación de los 11 discípulos con Judas, ¿no? La Escritura lo que nos dice es que Judas robaba la bolsa, pero no era un rumor que estaba entre los discípulos. ¿Se entiende? A mi forma de verlo, Judas lo aparentó muy bien. No levantó sospecha a tal punto que cuando Jesús dice uno me va a traicionar, ellos no sospechaban de Judas. ¿Se entiende? Entonces había una apariencia muy buena. Y yo pienso en un Pedro que estuvo 3 años y medio, día y noche, con Judas, y Judas comete tal traición. Hacia ellos, sí, pero hacia su maestro, hacia el rabí, hacia el Mesías. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo me sentiría yo? Para mí, lo planteo porque para mí sería bueno, el lugar de Judas, que no lo ocupe nadie. Ya está. Con la traición que nos llevamos, que estuvo en el ministerio, que era contado con nosotros, era parte del grupo de los 12, porque se lo conocía como el grupo de los 12, ahora ni recordar ser 12, ¿se entiende? Pero Pedro dice, no, es necesario que se cumpla esto. Ya estaba profetizado. Claro, es con el diario del lunes. Esa noche de traición, cuando ven a Judas allí en el huerto traicionando a Cristo, lo que habrán sentido. Lo que habrá sentido este Pedro.
lo que habrá pensado. Ahora, esto sigue pasando. Gente con apariencia de piedad, que llega a la iglesia, escucha el mensaje, dice haber creído, se bautiza, comienza a servir, se lo considera y se lo ve desde afuera como parte de la iglesia. Pero al tiempo, puede ser que haya sido un hermano y que se desvió. Puede ser. Pero a veces también, dice la Escritura, estaban con nosotros, pero no era de nosotros. Entonces, sorprende cuando una persona no solo que se aparta, sino que niega la fe. Sí, sorprende. Pero ¿saben? Pasa. Pero ¿cómo si estaba sirviendo? Y a veces uno lee historia o escucha historia o conoce gente de pastores o gente que Dios lo usa de una forma que dice, ¡pa! Sí, pero Judas también hacía milagros. Y pasó lo que pasó. Por eso lo que muchas veces se dice de este púlpito, un llamado a ver si nuestra fe es genuina, un llamado a ver si realmente somos salvos. Y para quien habla en primer lugar, pero un llamado a decir, no por el hecho de estar, de que me consideren parte de un grupo, de que soy de la iglesia de San Carlos, de que me bauticé, de que sirvo, me garantiza salvación. Sino realmente haber aceptado y creído en este Cristo como Salvador y habernos arrepentido de nuestros pecados. Judas nunca tuvo un genuino, un real, un verdadero arrepentimiento. Dice ahí, tenía parte en este ministerio, en este servicio sería una buena palabra. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. En el Evangelio de Mateo solamente se nos dice que Judas se ahorcó. Lo que se cree por tradición es que al querer ahorcarse no se llegó a morir del todo, sino que se cayó y se reventó, como dice acá. Ese campo, dice ahí en el versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ese campo que fue comprado, nada más y nada menos, con la traición al autor de la vida. Dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, y acá Pedro va a citar dos salmos que fueron escritos por David, Salmo 69 y Salmo 109, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro entiende que esa habitación, que esa morada, que ese lugar tiene que ser hecho desértico, pero que otro tiene que tomar su lugar, su oficio. Saben que acá me encontré estudiando este pasaje con algo que nunca había pensado. Si era correcto o no, si fue correcto o no, querer actuar de ahora, de buscar a otra persona ahora. ¿Por qué surge esta inquietud? Y yo sinceramente no me atrevo a decir que está bien o no mal. Para mí fue un actuar correcto. Porque luego a los años va a venir el apóstol Pablo, que dice que es como un apóstol que fue como un abortivo en todo lo que sucedió con él. Y la Biblia dice en Apocalipsis que van a haber 12 cimientos, hablando de los apóstoles. Entonces, al ocupar ahora el lugar a alguien, como que hay 12 más 1. No sé si Jonah o Diego, que por ahí han estudiado, o alguno había escuchado de esto. Yo nunca lo había escuchado. Para mí, el actuar es un actuar sabio. La Escritura dice esto, bueno, hay que hacerlo. Después, el apóstol Pablo, como un abortivo, ¿estaba en los planes de Dios? Sí, sin duda. Pero la iglesia no lo sabía y ni se lo imaginaba. Y vuelvo a decir, por si no quedó claro, estudiando, uno dice, bueno, si hay 12 apóstoles y después el apóstol Pablo dice que es un apóstol, pero como un abortivo, o sea que en total hay 13,
¿qué va a pasar cuando en Apocalipsis dice que hay 12 cimientos y está referido a los 12 apóstoles? No sé, es una curiosidad escritural. No vamos a entrar en mucho más detalle. Pero el versículo 21 dice Pedro, es necesario que alguien ocupe ese lugar. Yo me pregunto, ¿pero por qué es necesario que alguien lo ocupe? Porque la Escritura decía que era necesario que alguien lo ocupe. Entonces, ¿cuándo las cosas son necesarias? ¿Cuando a nosotros nos gusta? ¿Cuando nosotros queremos? ¿O cuando la Escritura lo dice? A mí me gusta pensar en las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Es necesario comer? Sí. ¿Es necesario tomar agua? Sí. ¿Es necesario tener un celular? No. Entonces, para la gente que no tiene a Cristo, es necesario tener un celular. Entonces, definamos lo que es necesario no en base a lo que se nos quiere imponer o a lo que a nosotros nos gusta, sino a lo que Dios dice que es necesario. Teniendo sustento y abrigo, estén conformes. Dice ahí en el versículo 21, pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Me gustaría hablar un poquito del tema de apostolado. Ustedes saben que hace muy pocos años, relativamente comparado con la historia de la iglesia, son muy pocos años, comenzó todo un movimiento de atribuirse el título de apóstol. ¿Lo han escuchado? Sí. Ahora, ¿saben qué? El libro de Efesios, que Jonas ya predicó, habla de que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Y como oficio está correcto. Como servicio está correcto. Como don está correcto. Pero el título que muchas veces se utiliza, un título como apóstol refiriéndose a aquellos apóstoles de Cristo que tuvieron la capacidad para realizar aquellas hazañas milagrosas, para tener revelaciones, para profetizar, no está correcto. Porque es necesario, como dice acá, que haya ciertos requisitos. En primer lugar, dice ahí, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Haber visto el ministerio de Cristo con sus ojos, presencialmente. Por eso Pablo va a decir, yo fui como un abortivo, porque no se cumplió en él, pero sí vio a Cristo con sus ojos. Me llama la atención que dice todo el tiempo que Jesús entraba y salía. ¿Qué les hace pensar esto a ustedes? Voy a esperar alguna respuesta para los que están acá en el salón. Entraba y salía. ¿Y qué más? ¿Gaby? ¿No? Bien. ¿Algo más? Cuando enseñaba, dice Paula. ¿Cuándo uno entra y sale? Vamos a hacerlo un poco más fácil. Ah, bueno. Jaque mate. ¿Cómo? Jaque mate. ¿Cuándo uno entra y sale? Cuando está en movimiento. Cuando uno está activo. Cuando uno está haciendo cosas. Yo me imagino pensando en mi vida cotidiana, ¿no? Cuando uno está en cosas por mi trabajo, voy y vengo, o cosas de la casa, salgo, entro. Cuando uno está activo, cuando uno está moviéndose, entra y sale. Y el ministerio del Señor Jesucristo se caracterizó por el actuar, por el hacer, por el estar con la gente, por el ir a ciertos lugares, por entrar a ciertas casas, a ciertas ciudades, a ciertas aldeas.
Entonces, si tenemos este ejemplo de nuestro Maestro, ¿podemos pensar en otra cosa? Dice que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un poco hablamos de que el Señor Jesús le dijo en el versículo 8 que recibiréis poder y seréis testigos y seréis mártires de la causa de Cristo. Dice el versículo... quiero leer, hablando acerca del tema de los apóstoles, o los falsos apóstoles, que se atribuyen esos títulos. Vamos hasta 2 de Corintios. Les invito a leer 2 de Corintios capítulo 10 y capítulo 11, cuando Pablo defiende su apostolado, era cuestionado por su estilo de vida como apóstol, y él va a decir allí, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, porque la verdad de Cristo que está en mí, que no sé si me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no osamos, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo hace una advertencia y un llamado a la atención, a no ser engañado por falsos apóstoles, que se glorían a sí mismos, que se jactan de sí mismos. Y esto me hizo pensar en algo. Tanto Pablo como los otros apóstoles se presentan como siervos, como esclavos de Cristo. Y no andan diciendo, yo soy el apóstol tal, fulano, que dice que no sé qué. Se presentan como esclavos. Volvemos a Hechos. Dice allí el versículo 23 de Hechos capítulo 1. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, llamado Barsabás. Si viene un varón próximamente, sugiere ese nombre. Señalaron a dos. Hay quienes dicen que bueno, como ninguno de los dos se vuelve a nombrar en el libro de Hechos, no fue una decisión acertada señalarlo. Lo cual me parece totalmente una locura, porque hay muchos apóstoles que no se vuelven a nombrar. Pero sí es interesante que la Iglesia discierne, identifica personas que cumplen los requisitos que son necesarios. Y así sucede en el liderazgo de la Iglesia. Cuando se nombra a un anciano, a un pastor, debe nombrarse siempre y cuando cumplan los requisitos que son necesarios. Requisito que ya hemos leído varias veces en Timoteo. ¿Pero por qué lo digo? Porque ya la Iglesia tenía ese sentir. O aquellos, mejor dicho, aquellos primeros discípulos tenían ese sentir. De identificar personas que cumplieran con lo que dice la Escritura. Con lo que demanda la Escritura. Muchas veces sucede que, no estoy hablando acá en San Carlos, ¿no? De lugares que me ha tenido que congregarme porque estuve viviendo allí, que se nombraba de una forma que no era conforme a la que la Escritura demanda, sino conforme a una amistad o a una relación. Y eso no es sabio, y eso no es bíblico. Dice allí en el versículo 23, personas que cumplieran los requisitos. Pero en el versículo 24 nos va a dar más en cómo debe realizarse esto. Y orando la dependencia del Espíritu. No son decisiones rápidas a tomar.
son decisiones que demandan guía espiritual. Es interesante que estos apóstoles estaban haciendo lo mismo que su maestro, que Jesús había hecho antes de elegirlos a ellos. Dice la Escritura en los Evangelios que Jesús pasó toda la noche orando y luego escogió a los 12. Y qué importante que la iglesia ore, como en el versículo 14, unida, pero también que ore puntualmente por las personas que están a cargo. Dice allí en el versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y para mí esto es clave, entender de que ellos buscan la dependencia de Dios de quién Dios ha escogido. Y va a salir Matías, como vamos a leer. Pero me gusta el enfoque de tú, Señor, que conoces los corazones. Y cuando uno lee esto, se acuerda de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Hermanos, a Dios nunca lo podremos engañar. Y si tenemos que tomar decisiones tan importantes como fueron estas, o decisiones tan simples de los quehaceres cotidianos, busquemos esta guía, esta dependencia, porque el Señor conoce los corazones. No sé si tengo que hacer un arreglo, un negocio, si tengo que un trabajo, si tengo que una escuela, un liceo, un no sé qué. Señor, tú que conoces los corazones de los que están allí, ¿qué debemos hacer? Es lindo y da tranquilidad saber que nuestro Dios conoce cada corazón. Pero también, por otro lado, nos desafía a tener piedad. Buscaron personas que cumplieran lo que dice la Escritura. Buscaron dependencia en oración para saber a quién. Y dice allí en el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de este servicio. Alguien más tiene que estar en este grupo sirviendo. Y ese es el concepto de la iglesia, el servicio. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. La Biblia lo llama el hijo de perdición, que ya estaba establecido para eso, porque en él no había arrepentimiento. Y el versículo 26 dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La Biblia habla por un lado acerca de el echar suerte, y que Dios lo hacía, y que Dios lo usaba, pero también en Isaías condena la suerte. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Cuando fueron a repartir la tierra, cuando fueron a repartir ciertos servicios en el templo, el pueblo de la nación de Israel echó suertes. Y acá volvieron a echar suerte. Pero no encontramos luego en la Escritura otro ejemplo de, y mucho menos un mandato de hacerlo, de tenerlo como una práctica en nuestra vida. Ellos echaron suerte en este momento puntual. Pero después podemos hablar del ejemplo de si ir a predicar a tal lugar o a tal otro. Ellos oraban y el Espíritu, dice la Biblia, los guiaba. En Isaías, Dios condena la suerte. Yo tendría que haber anotado el capítulo, porque ellos tenían una superstición especial. No era una dependencia a Dios, sino era una dependencia a los dioses de la suerte. Entonces, yo no puedo estar diciendo, bueno, el destino lo sabrá, como el destino como una cosa ahí que va guiando el universo. Eso no es sano, eso no viene de Dios. Porque el que sabe todo no es el destino como una cosa, es Dios. ¿Cómo dice la gente, no? Las casualidades no existen, es verdad. Pero la gente pone
la esperanza en la casualidad que sucede y no en el que va orquestando, pintando todas esas casualidades, entre comillas, que es Dios. Acá esta gente, estos primeros hermanos, en primer lugar lo que dice la Escritura, en segundo lugar la oración, y luego echaron suerte. Y luego buscaron una guía divina a través de esto. Proverbios 16:33, ¿alguien lo tiene en la Nueva Traducción Viviente? Proverbios 16:33, ¿alguien que esté acá en el salón? Sí. Sí. Dale. Gracias. Ellos tiraban esa suerte de dado. Pero el que decide las cosas, el que decide cómo caen, es Dios. Entonces, nosotros debemos buscar lo que dice la Escritura, debemos orar y debemos depender en qué va a decidir Dios. Debemos poner nuestra parte en acción, pero no creernos que por nuestra acción, que por el destino, que porque las cosas de la vida suceden, se dan, sino que el que va guiando todo es Dios. Y debemos ver la vida de esta forma, hermanos, que el soberano Dios va poniendo situaciones de alegría o de dolor. Va poniendo posibilidades, no sé, de fuerzas, de ánimo, físicas o no. Va poniendo puertas que se abren, puertas que se cierran. Va poniendo sentir, querer, voluntad, de gente que está o gente que no está. Pero el que va guiando y el que va construyendo su iglesia es Dios. No somos nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte totalmente, como la hicieron en su momento, para elegir a Matías. Pero el que va poniendo las personas es Dios.